transitar muchos caminos, escalar las cumbres más empinadas, navegar en 100 mares y anclar en 1000 riberas. Un viaje con vos. La radio es el vehículo para conocer y conocernos. Sábados de 16 a 19 por LT10 y FMX. Bien, segunda parte, segundo episodio de la columna de historia que está a cargo del profesor Norberto Sola. Prometimos hablar de la forestal, ¿sí? En el Día del Trabajador. Ahora bien, ¿qué pasaba en esa forestal? ¿Cómo eran los derechos de los trabajadores? ¿Tenían derecho los trabajadores? Y digamos que estaba muy vulnerable en esa zona del Chaco santafesino, porque tenemos que hablar de una región, ¿no? de un lugar en particular. Uh-huh. La forestal llega acá a nuestros lugares ya por 1906. Ajá. Ya antes de la forestal había algunas fábricas que se encargaban del trabajo del quebracho. Algunas estaban en Vera Pintado, otra en La Gallareta. Pero ya cuando se instala la forestal, que viene con capitales ingleses, ajá, las otras tenían capitales franceses y alemanes, la forestal es como se empieza a absorber todo y se adueña de toda la región. Y empieza a establecer estos pueblos forestales, que era todo, digamos, una novedad para la zona. ¿Había un corazón, una casa central, una casa que gerenciaba todo y que estaba en Santa Fe, o eso no existía? Comúnmente estaban, algunas sucursales estaban en Santa Fe, otras en Buenos Aires, ajá, y otras directamente en Londres. Pero lo que ellos hacían eran, los que hemos estudiado alguna vez historia, eran, ajá, economías de enclave. O sea, iban, ajá, a un lugar, que puede ser un lugar hasta inhóspito, como, ajá, en esta zona, y hacían toda su estructura e ingeniería en esa zona. Por ejemplo, hasta puertos propios tenía la forestal. Tenía Puerto Tirol en el Chaco, Peguajó en Corrientes y otros puertos acá en Santa Fe. Propias vías férreas que iban desde los puertos hasta estos poblados, que los poblados, si bien eran algo precario, pero, uh-huh, tenían una plaza central donde comúnmente acumulaban todo lo que eran los troncos, que después eran llevados en chatas, en rieles hacia los puertos, o la misma fábrica para hacer el tanino. Tengamos en cuenta que del quebracho no solo sacaban la madera para hacer muebles y algunos derivados más de la madera, sino que extraían el tanino para el tema de la curtiembre. Alrededor de esa plaza central tenían los principales edificios que eran de los administradores o contratistas, uh-huh, los empleados administrativos, hasta clubes había, clubes sociales, que estaban diferenciados, algunos eran para los obreros y otros para esta clase, digamos, dirigencial dentro de la forestal. Y ya cuando nos íbamos alejando ya encontrábamos la casa de los obreros y ni hablar lo que era Monte Adentro. Monte Adentro eran algunas ranchadas donde estaban continuamente los hacheros, las condiciones eran infrahumanas, muy precarias las viviendas, eran unas empalizadas, algunas eran tapadas con barro y techos muy bajos de chapa sino de paja, piso de tierra al mismo nivel que el patio, o sea que si llovía el lodazal entraba en las viviendas. Lo que me llamó la atención en la lectura que hice fue que poseían muy pocas aberturas, o sea que la luz casi que no tenían luz. Grietas donde se filtraba el viento, el agua, el frío en aquellas jornadas de frío. Los insectos, que era algo que los tenían a trasperder. Hablan de, por ejemplo, eran insoportables los mosquitos, la mosca brava, y pensemos que eran personas que trabajaban no 8 horas, trabajaban de sol a sol, o sea, todo el día estaban trabajando, tumbando árboles en el monte, que después tenían diferentes trabajo, porque estaban los hacheros, estaban los labradores, los leñadores, los carreros, estaban los guincheros, quienes trabajaban en el aserradero, o sea que estaba distribuida toda la jornada de trabajo. A estas precarias viviendas, que prácticamente eran chozas en el medio de la nada, había que sumar el tema del agua, la escasez de agua potable. El agua se buscaba del río, de algunas lagunas, en toneles. Esa agua estaba altamente contaminada, o se almacenaba el agua de lluvia en la época que llovía. Estamos hablando del norte santafesino.
y obvio que microbios había por doquier en esa agua que hasta estaba putrefacta. Lo que también me llamaba la atención era los problemas que tenían y las quejas de los trabajadores, por ejemplo. Eran recurrentes las picaduras de insectos y también las picaduras de víboras. A tal punto era tan frecuente la picadura de las víboras que llegaron a poner como que era un accidente laboral la picadura de serpientes, porque era tan frecuente en el monte. Y lo que me llamaba más la atención, porque ya cuando empecé a leer las enfermedades, digo, bueno, ¿cómo lo resolvían? Salvo Villa Guillermina, que era el poblado más grande de la forestal, era la única que tenía un hospital, con un médico. El médico no era puesto por el Estado argentino, no permitían que el Estado argentino colocase un médico, sino que el médico era contratado por la misma forestal. Y un 2% de lo que ganaba cada trabajador era destinado, se lo sacaban, se lo quitaban, porque esa era la asistencia sanitaria que tenían. Era impresionante. Una obra social, digamos. Sí, era como una obra social, pero te atendía el médico del jefe, digamos. Hay denuncias por doquier de discriminación en el trato y en la asistencia del médico de la zona en cuanto los atendía de una forma si eran obreros y de otra forma si eran de la parte administrativa. Directamente casi a veces ni los atendían. ¿Y cuántos médicos, me pregunto, no sé, cuántos médicos había para tanta gente, no? Y tenían escasos médicos porque eran sueldos. Y el tema que también los medicamentos escaseaban por doquier. No habían, digamos, medicamentos como tenemos hoy o una obra social. Y las enfermedades más frecuentes, sumadas a las picaduras de insectos y a las infecciones que podían provocar alguna herida, era el paludismo, la viruela, el tifus. Y en Villa Guillermina, ya por 1910-1908, hay un azote grande de viruela. Y después que se va la viruela, viene otro azote que era el sarampión. Eso sumado a todas las condiciones precarias de trabajo, inhumanas. Y hay una denuncia que hecha por un vecino de la Gallareta, que era Juan Gervasoni, y él se atreve a denunciar al médico, y él dice que estos feudos, porque habla así, estos feudos de la forestal, no permitían el ingreso de médicos nacionales, y tuvo que ser testigo de un hecho lamentable, donde el médico del pueblo no quiso atender a una señora que había tenido familia, y esta señora murió desangrándose bajo un algarrobo porque ni siquiera la dejó entrar al recinto, digamos, de la sala de urgencia. Hasta ese punto. Y después hay otra denuncia de otra mujer que tenía una enfermedad complicada, estaba a unos kilómetros de Margarita, y pidieron si podían trasladarla con el tren, que el tren era de la misma forestal, ofreciéndose a pagar el pasaje. La empresa se negó, el hijo tuvo que llevarla caminando unos 30 y pico de kilómetros, y la mujer cuando llegó a los 2 o 3 días murió porque no tuvo la urgencia necesaria, la atención. Hasta esa condición llegaban los trabajadores. Y había una enfermedad que le llamaban la enfermedad del quebracho, que tenía que ver solo con aquella gente que era principiante, digamos, en el trabajo, y eran las infecciones que se provocaban con el trabajo. Una astilla que lograba una infección, y eso provocaba una infección generalizada, que a veces estaban 2 o 3 días, o cuando no semanas, esta persona tirada en un catre, volando de fiebre, y esa persona era descartada por otra, o sea, no tenía más atención, sino que quedaba tirado. ¿Y cómo eran esos lugares donde estaban, digamos, ahí en pleno monte? Comúnmente eran chozas de lona, con una cama de al sumo 1 metro elevada del suelo, de una empalizada que hacían, con un colchón que lo lograban hacer de pasto seco, y dice que de almohada, el relleno usaban las astillas de los palos que hacheaban, usaban de almohada. Entonces esas eran las condiciones. Y que cuando llovía, como la almohada como la lona no era impermeable, muchos preferían dormir en el suelo debajo de la cama, acarreando todos los problemas que puede ser un lugar donde está continuamente húmedo, mojado, el calor, los insectos. Esa es la labor, digamos, de estos trabajadores. En un primer momento, cuando llega la forestal, la mayoría eran empleados, eran buscados en Corrientes y en Paraguay. Hasta que después empiezan a emplear la gente de la zona. Y ni hablar el trato que había discriminatorio hacia la gente que era de los pueblos originarios.
directamente eran maltratados y tenían como una condición más denigrante de parte del capataz hacia otros empleados. Eran hectáreas y hectáreas que habían contratado, había alquilado y comprado la forestal. Casi el norte santafesino le pertenecía y el sur chaqueño era parte de la forestal. Tenía más de 400 kilómetros de vías férreas para extraer lo que eran los troncos y el tanino. ¿Para qué se utilizaba el algarrobo? Bueno, para durmientes, para los palos, digamos, que usaban para hacer todos los alambrados en las estancias. Tenía estancias también dentro de esas propiedades. Y lo que voy a dejar, digamos, para el próximo encuentro es cómo se manejaba administrativamente estos pueblos y cómo era el pago a los obreros. Bien, bien. Que eso ya es un tema aparte. Perfecto. Bien. Pero tengamos en cuenta que hay que recordar a esta gente que era un trabajo insalubre, todo el día echando en el medio del monte y en estas condiciones. Y queda para el próximo sábado esto de cómo se les pagaba y de qué forma. Perfecto. Y cómo era la vida dentro de estos pueblos. Sí, sí. Aparte, bueno, si bien había una tecnología a disposición de la forestal, como por ejemplo el tren, no tenían una motosierra, o sea que estaban todo el día exigiéndole al cuerpo, especialmente a los brazos, el trabajo de tumbar los árboles, ¿no? Me imagino que también habrán tenido otras dolencias, no sé, dolores musculares, problemas con la columna, con las articulaciones en general. Sí, tengamos en cuenta que los hacheros no llegaban a morir de viejos, porque su cuerpo estaba tan castigado, es un trabajo muy duro. Hachear ni más ni menos que uno de los árboles más duros, por eso se buscaba para hacer postes de alambrado, postes de distintas maderas resistentes como los durmientes del ferrocarril. Imagínate lo que era ese trabajo. En pleno rayo del sol. En verano, en pleno rayo del sol, en invierno, por ahí no son tan crudos los inviernos en esa zona, pero imagínate días de lluvias, días de calor. La producción no podía pararse, o sea, no se paraba por mal tiempo, embarrados hasta las rodillas, acarreando troncos, tirados por bueyes, hasta que llegaban al lugar donde estaban las vías férreas y cargaban en las chatas hacia los puertos. Horas y horas de trabajo, no había, digamos, días de descanso, eso prácticamente no estaba negociado. Todos los días eran lunes. Todos los días eran lunes. Y la explotación al máximo, casi a nivel de esclavitud, de esta gente, y cómo la idiosincrasia, digamos, de estas empresas internacionales que convencían a los obreros que no necesitaban una mejor vivienda, porque como eran temporarios los lugares donde ellos estaban echando, para que iban a tener algo que se iba a desarmar y armar en otro lado. Lo que los lograban convencer de esa forma, porque por ahí algunos periodistas que de esa época fueron a entrevistarlos y ellos decían, ¿para qué vamos a hacer una mejor vivienda si nos vamos dentro de 2 o 3 meses? Y eso que era precario para siempre. Porque por ahí se iba esta gente a trabajar monte adentro, pero esa choza la iba ocupada por otros nuevos trabajadores. O sea que era, digamos, la irresponsabilidad que tenía esta empresa. Y después había otro tema que también me pareció curioso cuando investigaba sobre el tema, como la buena prensa que tenía hacia afuera la forestal. Como que venía el progreso, que los pueblos atrasados por fin llegaba el ferrocarril y el progreso, que habían hecho escuelas, que habían hecho esto, que habían hecho aquello, pero ¿a costilla de qué? ¿A cambio de qué? Claro, y claro. La independencia que tenía, que no se metían los gobiernos nacionales ni provinciales en las decisiones que tomaban estos empresarios, ni siquiera oían los reclamos de los trabajadores. Allá por la década de 1920 hubo más de unas huelgas y manifestaciones de los obreros que quedaron perdidas en la nada. Prácticamente no eran escuchados. Habrán sí. tenido su propio ejército, me imagino. Sí, ese es otro tema. Claro. Tenían sus propias... tenían un ejército propio. O sea, la propia policía tenían ellos. O sea que La si ley- hablabas, La ley la imponían ellos. Es más, yo creo que el año pasado, cuando hacíamos los episodios de los bandidos rurales, yo algo comenté de cómo la gente de la zona, por qué protegía, por ejemplo, a Mate Cocido o a Isidro Velázquez, y era por esta bronca que le tenían a las fuerzas policiales o parapoliciales, que habían quedado esos resabios de la forestal, que se habían transformado aquel matón a sueldo de la forestal en el nuevo gendarme que cuidaba y protegía esa zona de los ladrones, los bandidos rurales.
Bueno, no por nada Mate Cocido, Isidro Velázquez, tuvieron gran apoyo en esta zona de la ex forestal, porque había quedado esa bronca y ese resentimiento hacia la autoridad, que en este caso le imponía la forestal. Claro. Y sobre todo nombraste Francia, Inglaterra, países que se han caracterizado por su conducta imperialista de ir a diferentes partes del mundo para exprimir los recursos naturales de otras regiones y llevárselos a la metrópoli, vamos a decir. Sí, yo lo comparo mucho cuando leí el tema, lo del tanino, que la Inglaterra estaba detrás de esto, tenía el 80% de la producción de tanino, con lo que fue el caucho en el Brasil, en el Mato Grosso. Hasta hubo una ciudad llamada Fordilandia, que cuando el caucho se empezó a hacer de forma sintética y ya no se usó más la planta, esa ciudad quedó abandonada en el medio del Mato Grosso. O sea, es algo muy similar, porque cuando ya el tanino dejó de ser un negocio, estas empresas se retiraron y prácticamente los poblados quedaron a la buena de Dios, o tuvo que hacerse cargo la provincia de esos poblados desperdigados en medio del monte. Más o menos tomo eso, por eso hablo de economías de enclave, como eran, por ejemplo, en Centroamérica, las plantaciones de bananas de Ecuador o de Panamá, claro, donde una gran empresa internacional era la dueña de los designios de toda esa gente que vivía dentro de esa región que ellos manejaban. Perfecto. El doctor. Y la tengo, cuando tenés que doctorarte, tenés que hacer un doctorado porque sabes tanto, sos tan sabio que te queda chico ser profesor. Y quizás es algo grande ser profesor, es algo magnífico. Bueno, el profe Norberto Sola, profe de historia, que nos lleva a viajar por el tiempo, que en este caso nos invitó a visitar la forestal y que la semana que viene va a seguir hablando del mismo tema, hoy que calza perfecto con el Día del Trabajador. 342-4-366-432 es la vía de comunicación con nosotros. Vamos a ir un poquitito de música, Gaby, y en un ratito ya empezamos a jugar por 2 picadas de quesos y fiambres Don Alberto. Vamos. Traigo las llaves de la casa de Belgrano, como quiere el abogado, te las doy en propias manos. Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer. Podés cerrarla, venderla o ponerla en alquiler. Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado. Anda loco por mudarse y pagaría al contado. Yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de Cangallo, aburrido como un hongo y más solo que un caballo. Vos sabés cómo es la vida que se lleva en los hoteles, durmiendo, mirando el techo, garabateando papeles. A vos te veo preciosa, te has dejado el pelo largo, pareces al dibujo de la Virgen.